Es para mí un honor presentar a la magistrada Laura Xochitl Hernández Vargas, que nos va a dar la formal bienvenida a este foro. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor, a nombre de la Asociación Mexicana de Mujeres Juzgadoras, tenerlos aquí presente en este maravilloso y magno evento de gran trascendencia para nuestra legislación. Siempre los juzgadores interpretamos lo que quiso decir el juzgador, ¿no? Y siempre hay esas lagunas. Entonces, qué importante es para nosotros, la Asociación de Mujeres Juzgadoras, esta actividad, ya que legislar con perspectiva de género nos permite a nosotras las juzgadoras juzgar con esta misma perspectiva. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por su asistencia y por compartir los conocimientos. Gracias. Muchas gracias. Concedo ahora, tengo el honor de presentar y también conceder al mismo tiempo el uso de la voz a la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Adelante, magistrada. Buenas tardes, tengan todas y todos. La verdad, para mí es un verdadero honor no solamente recibirlos a ustedes en este recinto, sino especialmente para mí es todo un honor compartir esta mesa con mis amigas y con mis amigos, con quienes me unen muchísimos aspectos, no solamente de la vida profesional, sino también de la vida personal, y con quienes he ido intercambiando muchos proyectos que sobre la marcha han ido surgiendo. En realidad, esta iniciativa que hoy se presenta me parece una iniciativa muy novedosa, muy interesante, porque como lo dijo la magistrada Laura Xochitl, no basta con que las personas que juzgamos intentemos hacerlo con perspectiva de género, sino que desde mucho antes de que lleguen a nuestras manos los asuntos, tenemos que pensar que deben integrarse las carpetas de investigación con perspectiva de género, pero todavía antes de la integración de una carpeta está el qué nos dice la ley. Y el qué nos dice la ley nos facilita desde muchos ángulos la tarea de juzgar, porque no implica que no tengamos en algún momento que interpretar. Podemos seguirlo haciendo, pero cuando menos ya nos van a dar bases más ciertas y sólidas para tratar de hacer realidad el acceso a la justicia de los hombres, por supuesto, pero también de las mujeres. Y hoy, como ya se señalaba, la iniciativa que se presenta se llama, es respecto a los procesos de detención, enjuiciamiento, sentencia y reclusión de mujeres. Desafortunadamente no está aquí la diputada Mariana Benítez Tiburcio, que es una de las personas que ha avalado la iniciativa, también una buena amiga con la que hemos compartido algunos aspectos profesionales. Sin embargo, pues en este momento yo lo único que quiero es poner sobre la mesa el tema a partir de una experiencia internacional, y con base en esto creo que podemos empezar a experimentar la dimensión que tiene esta iniciativa y que ojalá llegue a buen puerto. A mí me gustaría comentarles una sentencia que fue emitida en un recurso de casación. El tema que se trató en esta sentencia fue el siguiente: sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario para salvaguardar derechos de hijos menores. Esta sentencia fue emitida en Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, y los hechos que se tomaron en consideración para la emisión de la sentencia son los siguientes. Una mujer trabaja en una línea de autotransporte y a ella lo que le corresponde hacer es despachar a los autobuses para que salgan de la base de autobuses y puedan cargar el pasaje. Una mañana ella se presenta, realiza esta tarea, y una vez que sale el vehículo de esta base de autobuses, metros adelante llega un operativo policíaco, y lo que sucede en este operativo es que detienen al autobús, el autobús ya va con personas a bordo y empiezan a hacer una revisión de rutina, y resulta, le llaman ahí en el baúl del autobús,
encuentran 5 kilogramos de cocaína. Entonces empiezan a investigar y advierten que ninguno de los pasajeros había subido a este vehículo, a este autobús, llevando consigo ningún paquete que pudiera evidenciar la pertenencia de este estupefaciente. De la misma manera, se acredita que el conductor del autobús apenas estaba ingresando al mismo para tripularlo, para manejarlo en la ruta que tenía que recorrer, y que la única persona que había tenido pues el tiempo suficiente y el acceso al vehículo era justamente la mujer que trabajaba despachando a estos vehículos. Por supuesto, la detienen y la procesan por un delito contra la salud en la modalidad de transporte del estupefaciente cocaína, traducida al lenguaje que nosotros utilizamos en los asuntos. Pero resulta que durante el proceso, la Defensoría de Oficio Pública de Argentina presenta ante el juez de primera instancia una solicitud, y en esta solicitud ante el juez de instancia le solicita que la prisión preventiva que está sufriendo no sea dentro de la prisión, sino que la prisión preventiva sea en su domicilio. Y este aspecto lo maneja haciendo hincapié en que ella es madre de 3 hijos, la menor de 7, otro niño de 10 y una más de 12 años. Además tenía una hija mayor, pero ella ya vivía separada del entorno familiar. Y el marido era el proveedor, era quien trabajaba, y además se encontraba enfermo con una enfermedad degenerativa e incurable. Esto es lo que solicita el defensor público. El juzgador, no obstante que tiene algunos elementos de prueba que se ofrecen, que son dictámenes del entorno familiar, el juzgador determina que no es procedente lo que está solicitando, porque si bien la ley en Argentina prevé la posibilidad de otorgar este internamiento en el domicilio, lo cierto es que no se cumple con un requisito, y este requisito es que los hijos tienen que ser menores de 5 años. Y como lo señalé aquí, el menor tiene 7, el otro 10 y el siguiente 12 años. No obstante que dentro de este dictamen pericial que se presentó, se advierte todas las consecuencias que están sufriendo los hijos derivado de la reclusión de la mujer. Y en este aspecto, lo que se destaca es que el hijo mayor de 12 años es quien se está teniendo que hacer cargo de los hermanos pequeños, y que esta situación se puede asimilar a un trabajo infantil, lo cual se encuentra prohibido por la ley. También se señala en el dictamen que esta situación está impactando verdaderamente a la familia, porque el padre, que era básicamente el proveedor, tiene que dejar de trabajar ciertas horas, empieza a trabajar de una manera muy limitada, lo que disminuye considerablemente sus ingresos, y además tiene que dejar de asistir a sus consultas médicas para estar trabajando y además para cumplir con el cuidado de los hijos. Y que en muchas otras ocasiones, cuando definitivamente él tiene que ausentarse, debe buscar que una amiga de la hija mayor vaya a cuidarlos y sea la que pague, y le tenga que pagar para que él se pueda ausentar. Entonces, desde todas estas perspectivas es que se maneja la solicitud para efecto de que el juzgador considere ese beneficio, y no obstante, como ya lo señalé, lo niega. Bajo estas mismas consideraciones se lleva el asunto a la apelación, y el magistrado de apelación de la misma manera coincide con la posición del juzgador y por lo tanto no prospera. Es cuando llega a la sala de la Cámara Nacional de Casación Penal de Buenos Aires cuando se analiza este asunto, y lo que dicen los magistrados es: aquí tenemos que atender muchas cosas. En primer lugar, tenemos que pensar en el interés superior del menor, pero además ese interés superior del menor no está desligado de la perspectiva de género, y si en este caso en particular la madre desempeñaba los roles como cuidadora y como la responsable del hogar,
y esto permitía que el padre saliera a trabajar y fuera el proveedor, tenía que haberse juzgado con esa perspectiva desde que llegó al juez de instancia. De esta manera, y valorando de una forma diferente los dictámenes que se tuvieron, es que se concede ya no la detención preventiva en el domicilio, porque para estas alturas ya se había llegado a la sentencia y ya se había declarado penalmente responsable a la parte quejosa en ese recurso de casación. Como vemos de este asunto, podemos advertir la trascendencia de una iniciativa como la que hoy se presenta. Máxime que en la exposición de motivos también se abordan muchas experiencias internacionales que tienen que ver sobre el tema que estamos planteando. Por ejemplo, en la iniciativa se aborda el tema de Argentina y se nos dice que en Argentina procede el arresto domiciliario para mujeres embarazadas, para las madres de niñas y niños hasta los 5 años de edad o que tengan a cargo personas con discapacidad. Pero más allá de ya desempeñar el rol de cuidadora de hijos pequeños, también se nos dice hay una especial protección para las mujeres durante el embarazo. Y esta protección durante el embarazo se hace extensiva para el cuidado de los hijos menores, destacando también el tema del asunto en particular que comentaba, que habla de este arresto domiciliario para hijos menores de 5 años. En Costa Rica, por ejemplo, nos dicen aquí en la iniciativa que se habla de la reducción de la sentencia, de la pena que se imponga en la sentencia, en el caso en particular para las mujeres que introducen drogas a los centros de reclusión, siempre y cuando reúnan algunos aspectos que evidencian la vulnerabilidad de la mujer. ¿Cuáles de ellos? Pues que se encuentren en condiciones de pobreza, que sean las jefas de hogar en condición de vulnerabilidad, que tengan a su cargo personas menores de edad, adultas mayores, y se agrega, o personas que tengan cualquier tipo de discapacidad. Y también para el caso de que la mujer que introduzca el estupefaciente sea una persona adulta mayor en situaciones de vulnerabilidad. Este es un aspecto que se destaca mucho e inclusive en la sentencia que les comentaba, aunque no era una mujer adulta mayor, lo cierto es que ella, la actividad que realizó es aquella que se denomina a las personas como mulas, que son las que realizan el transporte y que normalmente son de los eslabones más bajos dentro de la cadena delictiva, si la advertimos, pues como esa famosa pirámide donde abajo están las bases que realizan, yo digo, el trabajo sucio, y arriba están las personas que están preparando la comisión de los hechos delictivos. También se toca el tema de Inglaterra y Gales, y en este caso se habla que los roles que juegan las personas dentro de una sociedad son papeles significativos y que a través de estos papeles significativos también tenemos que ir construyendo y juzgando con perspectiva de género. Y aquí lo que se maneja en las legislaciones de estos países básicamente ya es para la imposición de la pena, donde surgen o se pueden aplicar como atenuantes de la sanción. Por ejemplo, habrá que tener en consideración si hubo un abuso respecto de una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad. También habrá que atender a la edad o a la falta de madurez de la persona que comete el hecho ilícito, y si es la única o principal persona cuidadora de familiares o dependientes. Como vemos de este breve recuento del asunto, pero además de los temas que se manejan en la iniciativa, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene el no juzgar a todas las personas de la misma manera, sino que es fundamental atender a la situación específica, no de los hechos, sino del contexto de los hechos, que nos permite, entre líneas, poder evidenciar la vulnerabilidad de una persona y a partir de ahí construir una ley, la integración de una carpeta de investigación y por supuesto una sentencia. Por mi parte es todo, muchas gracias.
gracias, magistrada Lilia Mónica López Benítez. El que expuso es un solo ejemplo de los muchos que inclusive podemos tener en nuestro país. Gran parte de la población penitenciaria son mujeres que han cometido delitos contra la salud. Por eso la importancia de esta reforma, que tiene por objeto concretizar todos aquellos compromisos que en el orden internacional ha celebrado México, específicamente ante las Naciones Unidas y en vista de ello ante la comunidad internacional. Es interesante esta reforma porque de aprobarse puede garantizarse no solamente la protección y defensa de los derechos de las mujeres, sino también contribuir a reducir esa violencia de género que lamentablemente a nivel institucional se está aplicando. Como lo decía la magistrada, no es posible, y se menciona en la exposición de motivos, no es posible aplicar un derecho penal de talla única a una mujer que vive en condiciones de pobreza, de exclusión social, aquellas que sean las únicas o las principales cuidadoras de menores de edad, de adultas mayores, como lo dijo la magistrada, con enfermedades graves o con discapacidad, ¿verdad?, o en condiciones de vulnerabilidad. Por eso la importancia de este decreto, insisto, porque va a fomentar el desarrollo de un sistema penal que a través de la perspectiva de género nos va a permitir a los juzgadores juzgar precisamente en las condiciones de proporcionalidad, individualidad y sobre todo la no trascendencia de lo que es la pena, de tal forma que contribuya también a lo que es una sociedad justa, por lo cual el delito sea efectivamente sancionado, porque la expectativa que estamos viendo el día de hoy no da lugar a la impunidad. Al contrario, que el delito sea punible, pero no en detrimento de los derechos humanos de este grupo a que nos estado haciendo mención el día de hoy. Tengo el honor de presentar a la magistrada María Ocampo Chuncuy. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y magistrada de la Sala Regional en Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se distingue como académica por sus aportaciones jurídicas en las obras y artículos que son de su autoría. Actualmente es magistrada integrante del 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Magistrada, tiene usted el uso de la voz hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes a todos, buenas tardes, estimado público, magistradas, magistrados, juezas, jueces, funcionarios judiciales, miembros de X Justicia para Mujeres. Muchas gracias por estar aquí. Empiezo, por supuesto, por agradecer la invitación tanto a la Asociación Mexicana de Juzgadoras como a la Organización X Justicia para Mujeres, organizaciones ambas a las que admiro mucho, a las que les reconozco hoy públicamente el gran trabajo que hacen por la justicia para las mujeres, por hacer realidad los derechos para las mujeres. Debo decir que estoy muy honrada de formar parte de este muy respetable presidium, de coincidir aquí con grandes amistades, con colegas con los que hemos compartido distintos momentos de la profesión, y tampoco quiero dejar pasar la ocasión, que aunque parezca que me salgo del tema, en realidad creo que me reafirmo en que estamos hablando de lo mismo, en hacer un reconocimiento público al trabajo que el magistrado Carrasco hizo en el Tribunal Electoral, especialmente a favor de las mujeres privadas de libertad, específicamente en el tema de impulsar la discusión pública, incluso convertirlo en un trabajo documentado, en una gran publicación del tribunal, con la colaboración de la doctora Corina, acerca del derecho al voto de las personas privadas de la libertad, con especial énfasis en cómo esto resultaba violatorio de también los derechos de las mujeres. Un reconocimiento público a ese gran trabajo y una invitación a que lo consulten, es verdaderamente una obra de gran actualidad. Hechas estas felicitaciones y reconocimientos, entro en materia. Estoy muy contenta de estar aquí por las razones que ya he dicho y también porque nos une esta tarde a los del presidio, a ustedes, estimado público, y a los que nos sigan por redes sociales o cualquier otro medio de comunicación,
el estar comprometidos con una causa de la que he tratado de formar parte y en la que he tratado de impulsar desde hace muchos años, que es el tema de los derechos de las mujeres. Y junto con este tema, el tema también de la dignificación de la forma en que viven las personas privadas de la libertad. Nos une esa gran causa y creo que eso es motivo suficiente para poder decir que estamos en un ánimo y con un estado de humor feliz por celebrar que haya iniciativas como la que ahora presentamos. Yo quisiera empezar esta intervención por reconocer en la iniciativa no solo que comparto la lucha por las causas que ya he anunciado, sino por decir que es verdaderamente una iniciativa que a modo de libro les invito a todos ustedes a leer. Es una iniciativa verdaderamente bien hecha y hablo desde el punto de vista de la técnica del derecho parlamentario, de la técnica legislativa con la que está construida. Con motivo de la función judicial que desempeño y a la que me he dedicado desde hace muchos años, es muy frecuente para mí estar leyendo documentos de esta naturaleza, procesos legislativos, iniciativas de todos los partidos, de todas las materias, y creo que puedo decir con ese recorrido de muchos años de por medio que se trata de una iniciativa de ley verdaderamente bien hecha. Tiene un soporte dogmático importante, tiene un soporte empírico importante, tiene un soporte de derecho comparado muy relevante y no solo de derecho comparado, sino que nos ofrece una panorámica verdaderamente completa y aún así destilada a lo más esencial, a lo más relevante del debate público internacional en el tema del derecho de las mujeres, de los debates que apenas hace unos meses se están dando en el seno de los organismos internacionales que buscan proteger los derechos de las mujeres. Y además de estas cualidades, quizá más de orden técnico, quiero reconocer también que se trata de algo que no es muy común cuando hablamos del tema de los derechos de las mujeres, de una iniciativa redactada en un tono tan serio que no se escandaliza de la situación actual, pero tampoco desconoce los muchos problemas que hay por vencer, que no deja de reconocer que hay avances importantes, algunos, otros todavía con muchas cosas que impulsar, pero sin duda reconoce que hay algunos avances ya en la legislación penal, más en la adjetiva quizá que en la sustantiva, pero los reconoce y no propone un borrón y cuenta nueva. Propone tomar como punto de partida lo que ya existe y sobre eso seguir construyendo ladrillos. Y es una iniciativa que tampoco pide, a pesar de abogar por los derechos de las mujeres, algo que también en ciertos lugares llega a ser un lugar común. No es una iniciativa que de ninguna manera pide impunidad para las mujeres que están en conflicto con la ley. Es una iniciativa que está movida por un espíritu simplemente de tratar diferente a lo que no es igual y dignificar en mucho el tema de la ejecución de las penas cuando son mujeres las sentenciadas. Y hablando de este último tema, tampoco puedo dejar de decirles, de compartir con ustedes la enorme satisfacción, que no sé si también me atrevo a decir que también fue una enorme alegría de ver en el momento en el que leía la iniciativa, de encontrar citada entre las muchas otras fuentes que se citan en la construcción dogmática de ese documento, la cita a un trabajo que publiqué hace ya algunos años con motivo de las reformas y de los criterios jurisprudenciales que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al derecho humano a que la prisión sea en un lugar cercano al domicilio del sentenciado. Fue una enorme satisfacción encontrarme con esa muy grata sorpresa y no pude evitar traer a mi memoria aquellas muchas tardes y mañanas que pasamos en los pasillos de la Corte revisando cajas y cajas y cajas y cajas de cientos y cientos de expedientes de presos que pedían amparo en contra de la orden que se les daba de trasladarse a otro penal. Éramos muchos los abogados que nos dedicamos a eso. Aquí está una de las abogadas que me ayudó a trabajar esa temática, pero no éramos las únicas, éramos muchos. Trabajábamos además con un gran compromiso en el tema, que era un tema novedoso para la Suprema Corte en aquel entonces, les estoy hablando de 2011, nos estrenábamos con la reforma en derechos humanos,
Estábamos tratando de entender cómo interactuaba el derecho internacional de los derechos humanos con el derecho constitucional, y felizmente tuvimos, después de la época de la Reforma, esos asuntos del derecho a la prisión cercana al domicilio como el primer precedente judicial de la Suprema Corte, en el cual se afirmaba que en esta temática en específico el derecho constitucional mexicano era mucho más amplio y protector en intensidad y en alcance del derecho que el derecho internacional de los derechos humanos. Y por eso era más que nada importante en ese caso reafirmar que la Constitución mexicana era, por sobre todas las normas constitucionales del derecho comparado en aquella época y del derecho internacional, la más benéfica y la que más trataba de dignificar a través de ese específico derecho la situación de vida de los sentenciados por un delito. Me fue imposible revivir todos esos meses de mucho trabajo. Para poderles explicar, puntualizar cuáles son otras de las bondades que veo en esta iniciativa, yo les quiero compartir la historia de dos mujeres de cuyos casos, por razones de trabajo, del medio en el que prácticamente vivo, tuve conocimiento. Obviamente las fechas, los nombres, los lugares, todos han sido modificados. Me voy a extender quizá un poquito, pero trataré de ser breve, pero me parece que son casos que me van a ser muy útiles por el poder comunicativo que tienen los ejemplos para poderles explicar las muchas bondades que veo en esta propuesta de iniciativa de ley. Y empiezo. María es una mujer de 25 años, es indígena tzotzil, vive en la selva chiapaneca, se dedica a hacer artesanías. Las hace con el apoyo y el material que le proporciona una fundación dedicada a la asistencia social de mujeres como ella. La fundación a su vez las distribuye y vende. Así se mantiene ocupada, se gana la vida y se lleva, dice, el equivalente a 6 pesos diarios. Con eso vive, no tiene hijos y ayuda a sus padres. No habla español. Un conocido le ofreció 1,000 pesos por llevar y traer mercancías de un pueblo a otro ocasionalmente. Lo hizo una vez pensando que llevaba discos de música pirata. Por supuesto, el trato lo hizo él con ella porque ella era mujer. La idea era maquillar el tráfico comercial como un traslado de familia. Típico. Pero resultó que tanto ella y con todo y el maquillaje sí los revisaron y no eran discos, era cocaína. Dicen las autoridades que su nerviosismo la delató. Él no cargaba ningún bulto, pero ella sí, y le dieron 10 años de cárcel. María es una mujer de 26 años, extremadamente pobre y sin educación escolarizada. Vivía en una ranchería casi despoblada en el estado de Hidalgo. A los 16 años fue violada y de esa violación hubo una hija que nació con retraso mental. Vivían las dos en la ranchería, ahora con la abuela. Varios años después dejó a la niña con la abuela y fue a buscarse otra vida y trabajo. Llegó así a la zona conurbada de la Ciudad de México. Ahí conoció a un hombre de 40 años y se fue a vivir con él, por amor o por necesidad, más probablemente por esto último. Vivían en el cinturón urbano, con techo pero sin piso, en extrema pobreza y mucha ignorancia. 2 años después se trajo a su hija a vivir con ellos. Su abuela estaba ya muy cansada y mermada en salud y no podía seguirse haciendo cargo de ella. La niña ya entonces tenía 10 años. María salía todos los días a trabajar como empleada doméstica mientras la niña se quedaba en casa a esperarla. Poco después, la niña quedó embarazada. Según se supo posteriormente, producto de las múltiples violaciones de que fue objeto por parte de su casi padrastro que ocurrían mientras su mamá trabajaba. A María se le condenó a 12 años por el delito de violación sexual de su hija. Lo había cometido, se le dijo, por omisión. Tenía la obligación de haberlo evitado y no lo hizo. Creo que si se hubiera visto más a fondo la historia de María, condenada a 12 años de prisión por no impedir la violación sexual de su hija, se hubiera podido advertir que ella y su hija eran la personificación de una situación permanente de vida en inferioridad, particularmente frente al hombre con el que cohabitaban, con la agravante de la exclusión social total en que su pobreza, precariedad y falta de salud las mantenían. Se hubiera podido ver que, aunque es fácil decir no evitó la violación de su hija, en realidad tampoco vivía en un contexto de tener alternativas. No podía irse de allí porque no tenía dónde ir. No podía correrlo porque era su casa, no la de ella. Cuando supo lo que pasaba, hizo lo que creía que podía haber hecho.
buscarle atención médica y decir lo que había pasado. Y fue detenida y después fue condenada. La niña, enferma mental y embarazada, perdió hacia su madre. Se castigó su pobreza y su ignorancia, y se le reprochó no ser la mujer de mundo y alternativas que se pensó que era. Cuando las historias detrás de cada una de estas historias se ven y se explican, es más probable que podamos llegar a soluciones justas. Juzgar con perspectiva de género es una obligación que todos los jueces tenemos ya desde hace muchos años, impregnada y detonada especialmente por los tratados internacionales de derechos humanos que protegen a las mujeres. Llevamos años, las instituciones y los jueces, convencidos y hablando por doquier de que hay la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Y a pesar de todo eso que se dice y de todos esos esfuerzos, siguen habiendo casos en los que se extraña y ha hecho mucha falta que se juzgue con perspectiva de género. ¿Y por qué traigo todo esto a colación? Porque me parece que una de las muchas bondades que tiene esta iniciativa de ley es que si bien partimos y reconocemos todos, y yo creo que no hay ningún operador judicial que niegue el esfuerzo, que niegue el intento de juzgar con perspectiva de género, es algo que muchos todavía no hacemos de modo automático. Tenemos que pensar y hacer un ejercicio consciente para tratar de tomar conciencia de esas disimilitudes, de esas disparidades que hay detrás y juzgarlas con esa perspectiva. Esta iniciativa, entre muchas otras cosas, nos ayuda a hacer realidad esa obligación que tenemos todos los operadores del sistema de justicia. Cuando en varias de sus partes nos obliga a que en la argumentación, particularmente de las sentencias condenatorias, se hagan argumentos explicantes en los que se describan por qué esa pena, por qué se toma en cuenta, por qué la situación. Vean ustedes con detalle la iniciativa y todos los factores que pide a cada juez penal tomar en cuenta para poder dictar una sentencia cuando se trata del caso en el que se condena a una mujer, son las herramientas analíticas, las aproximaciones que necesitamos tomar para que esa sentencia pueda individualizar una sanción haciendo realidad esa perspectiva de género. Esta iniciativa reconoce tres cosas que me parecen fundamentales y a partir de ello va construyendo una serie de propuestas, todas ellas muy relevantes y a las que ya han hecho referencia quienes me han antecedido en el uso de la voz. Pero quiero destacar, primero, parte de la base y sobre eso se enarbolan todas las propuestas ahí contenidas de la situación de vulnerabilidad especial derivada de la infraestructura social en la que vivimos y en las que nos encontramos las mujeres. 2. Toma en cuenta que todo lo que tiene que ver con mujeres en prisión, particularmente en ciertos tramos de la vida de una mujer, se convierte en una situación que trasciende más allá de su vida. Ya lo mencionaban hace poco, trasciende a los niños, a los embarazos y no solo a los menores, trasciende también a los muchos casos en que las mujeres cuidamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Tenemos asignados en muchos casos el rol de cuidadoras, no solo de nuestros hijos, a veces también de nuestros ascendientes. Y por último, también quisiera mencionar y destacar que se enfoca especialmente iniciativa, y eso me parece también verdaderamente encomiable, en la particular situación, si bien derivada de lo anterior, quizá más de lo primero que de lo segundo, en la que se presentan los delitos contra la salud. La participación específica en la que se involucra a las mujeres en la comisión de delitos contra la salud. Lo decía la magistrada Lilia Mónica en ciertos lenguajes, como mulas, correos, les dice la iniciativa. Son muchos los roles y son muchas las actividades que se realizan para hacer de los delitos contra la salud las organizaciones criminales que hoy son. Pero yo estoy prácticamente cierta de que si se hace una revisión más hacia las entrañas de esas organizaciones, va a pasar lo que pasa en prácticamente las demás organizaciones sociales, sean burocracias, sean empresas. En los escalones de más abajo hay más mujeres y entre más se suben los escalones hay más hombres. Y contra los que se va a la justicia por la facilidad quizá que eso representa o implica para el trabajo persecutorio, es contra quienes están abajo. Y siempre quienes estamos abajo somos proporcionalmente más las mujeres.
La iniciativa, con esto termino, a partir de estas tres aproximaciones que me parecen claves para revertir esta situación en la que nos hemos encontrado históricamente, abarca desde el tema del proceso, particularmente el tema de las medidas cautelares. No me detengo en detallarlos, más bien se los dejo a medias para invitarles a que lean los detalles de la propuesta. El tema de cómo argumentar en las sentencias la individualización, que me parece verdaderamente útil, verdaderamente un paso muy importante que nos va a auxiliar a todos los que estamos en la impartición de justicia a hacer realidad eso que por doquier vamos diciendo que es juzgar con perspectiva de género. El tema de la ejecución de las penas, ya también hizo referencia a la magistrada Lilia Mónica, particularmente el tema de los niños, y repito, el tema de las mujeres participantes en delitos contra la salud. Cierro felicitando a las autoras intelectuales y materiales de esta propuesta. Me lamento que no estén las diputadas que suscriben la propuesta. Por favor, una felicitación muy amplia y un reconocimiento a su trabajo, a que hayan auspiciado esta iniciativa. Y creo que no está de más agregar que, además de todas las bondades que he destacado y las que seguramente seguirán destacando los demás integrantes de la mesa, además de todo me parece muy oportuna. Y muy oportuna porque recientemente ha salido, particularmente a colación de unos trabajos hechos por otras colegas también comprometidas con el tema de mujeres en prisión, con un fallo reciente que fue también muy sonado de la primera sala respecto a la separación de un niño de 3 años de su madre en prisión. Creo que se empiezan a juntar distintas circunstancias y los planetas se empiezan a alinear para que este tema pueda tener vida y pueda cobrar fuerza en las cámaras del Congreso de la Unión. Sabemos que las cámaras como característica trabajan con cierta fragmentación política, pero quienes somos observadores de fenómenos políticos también creo que podemos decirlo, magistrado Carrasco, por sobre todos los que estamos aquí, que siempre en el tema de derechos de las mujeres, los colores de los partidos no han sido obstáculo para que se haya ido legislando y avanzando en favor de ellos. Entonces, con todo y las fragmentaciones que se vienen con motivo de los procesos electorales ya próximos, creo que sí hay coyunturas dadas para que esta propuesta pueda transitar por las cámaras. Se están presentando discusiones públicas que me parece que le dan contexto y siempre insisto en de los derechos de las mujeres, todos los colores están en segundo rango. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Muchas gracias, magistrada. Y la importancia de lo que usted destaca, de la forma en que vive, de la dignificación de la forma en que viven las personas privadas de su libertad. Según reporta este decreto, en lo que es la parte de la exposición de motivos, actualmente en México no existen condiciones para que las mujeres privadas de su libertad puedan ser alojadas en los centros de reclusión cercanas a su domicilio. Y al mismo tiempo sean estos acondicionados de manera adecuada para ellas, para sus hijos, para sus hijas que viven lamentablemente en el mismo centro de reclusión. El principal argumento al que se recurre y que se trata de justificar esta parte que no se ha observado de la ley de ejecución penal es precisamente de que la situación en que vive la mujer en reclusión es un porcentaje menor que el de la población de los varones, lo cual es muy lamentable. Muchas gracias, magistrada, por su participación. Tengo el honor ahora de presentar al magistrado Constancio Carrasco Daza. Obtuvo la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y es maestro en Derecho de Amparo. En la Administración Pública fungió como subprocurador de Justicia en el Estado de Oaxaca, juez primero civil auxiliar en esa entidad. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretario de juzgado, secretario de tribunal, secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito, secretario ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal, como consejero también del citado órgano colegiado. Además fungió como magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente nuestro panelista es director de la Unidad General de Enlaces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Magistrado, es un honor presentarle y tiene usted el uso de la voz hasta por 15 minutos. Muy buenas tardes a todas y a todos. A mí sí hay que repetirme mucho sobre los 15 minutos y la verdad voy a hacer un esfuerzo enorme. Saludo de veras con muchísimo gusto y con un gran agradecimiento a la magistrada Lilia Mónica López Benítez, una juez de alto prestigio ya en la Judicatura Nacional en la materia penal, aliada sin duda alguna en los temas de género. También a la magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Ella ya nos delató acá todo el mérito del debate de derechos políticos de las mujeres en prisión es de Corina Giacomelo. Solamente he sido un observador de la inteligencia de Corina en estos debates. Yo agradezco muchísimo. Si yo les platicara lo que nos une en la construcción de la justicia electoral, lo que pude advertir en el desempeño de la magistrada María Amparo, me parece que lo van a ustedes a observar en su desempeño ahora como magistrada de circuito de la materia. Agradezco muchísimo de veras la presencia de Natacha Lowe, de Mujeres por la Justicia. Le agradezco muchísimo, es un honor para mí compartir con ella esta mesa. Sin duda alguna mi amigo, el juez Leovigildo Hidalgo, con quien fui compañero ya hace muchísimos años en la Judicatura Penal, todos muy autorizados. Acá yo quisiera mencionar por el nombre a todas las magistradas federales, a todos los magistrados federales, jueces, amigos que nos acompañan, pero sería interminable para mí agradecer muchísimo a la Asociación Nacional de Juzgadoras ACE. Lo primero que quiero destacar es que si nos damos cuenta en la evolución que ha tenido en México el proceso legislativo, no el proceso legislativo formal, el proceso legislativo formal ha evolucionado, pero ha evolucionado más en su control constitucional. ¿Cómo ha evolucionado el proceso legislativo en México en su estructura real? Creo que no encuentro mejor escenario que el que estamos viviendo con la presentación a la sociedad, al público, a los ciudadanos de esta iniciativa. Hoy lo que observamos todos es que el debate no está en el Congreso de la Unión, no está necesariamente y solamente en las comisiones de justicia, de la que sea Cámara de Origen, de la que sea Cámara Revisora. No, el debate está trasladado, por fortuna está trasladado, primero al primer componente de un sistema democrático, de un Estado de Derecho, que es la sociedad, que es la que va a recibir el impacto de la vigencia general de la ley. Aquí está trasladado el debate a la sociedad, y esto es fundamental, que desde la sociedad civil se construyan iniciativas. Me parece a mí que eso es una solidaridad tan importante para un Estado como el mexicano, que se construye día a día en su modelo democrático, como la solidaridad demostrada por las ciudadanas y los ciudadanos, por los jóvenes, en estas muestras inolvidables de colaboración con motivo de la tragedia de los sismos pasados. De esa magnitud es la participación de la sociedad civil en la construcción de iniciativas y darle una oportunidad a las juezas y a los jueces, en este caso federales, y a quienes han vivido en carne propia la repercusión del sistema carcelario, quienes han vivido en términos, como lo expresaba el maestro Sergio García Ramírez, el drama penal en carne propia. Me parece que son componentes básicos para la construcción de una reforma que no tiene más que como destino su necesaria adopción. Si las mujeres que son abusadas o víctimas de delito, violación, feminicidio, robo con violencia, abuso sexual, viven circunstancias muy desalentadoras para acceder en forma integral a la procuración y a la impartición de justicia, los estereotipos de género, tolerancia a la violencia en contra de la mujer, impunidad, procedimientos penales muy complejos. Imagínense ustedes el destino de las mujeres que son detenidas,
acusadas, inculpadas y sentenciadas en nuestro Estado de Derecho. Su destino es dramático actualmente. La opresión e invisibilidad en que viven son apenas la cresta de la ola de una realidad que no parece cambiar por falta de voluntad política, de respuestas de políticas públicas criminales y, ¿por qué no?, de apatía de la sociedad civil. Es muy poco rentable. La magistrada María Amparo entró en el debate. Es muy poco rentable en la agenda política de los partidos y de los candidatos independientes. Es muy poco la reivindicación de los derechos de las mujeres que tienen un destino en la materia criminal, en materia tanto de investigación, de enjuiciamiento, que son enjuiciadas pues por la comisión de delitos. Es muy poco rentable para los partidos políticos. Creo que no necesitamos mucho de explicárselos a ustedes. Y en esa perspectiva estas iniciativas son muy valiosas. Escuchando las brillantes exposiciones de las magistradas, lo primero que pensaba es: la reforma penal de 2008 se adelantó, a mí me preocupa, a la reforma constitucional de 2011 en materia de progresividad de derechos humanos. Fundamentalmente progresividad que nace en los derechos humanos, sobre todo de las personas de frente al derecho penal. Se adelanta la reforma constitucional de 2011, se adelanta el precedente varios, Radilla Pacheco, de manera importante al criterio jurisprudencial de la Corte. ¿Y por qué digo eso? Cuando observo los principios inherentes al proceso penal, que hoy reconoce el artículo 20 de la Constitución Federal, no encuentro como principio constitucional inherente al debido juzgamiento en México o al debido proceso el principio de juzgamiento con perspectiva de género. Creo que perdimos una oportunidad en el 2008 para haber reconocido como principio constitucional el juzgamiento de manera integral, hablo de juzgamiento con perspectiva de género. O sea, no respondimos como Estado a esa necesidad. ¿Y por qué comento esto? Porque si lo hubiéramos reconocido como principio, es decir, como una norma de optimización, como un mandato constitucional para materializarlo, creo que hubiéramos avanzado de manera muy importante, lo digo con esa exactitud, en el juzgamiento con perspectiva de género. Pero creo que iniciativas de ley como las que hoy se presentan, a contragalope, si me permiten la expresión, saldan en un punto importante, saldan el no reconocimiento formal como principio constitucional la perspectiva de género en el juzgamiento. Y quisiera poner algunos ejemplos de por qué la importancia de ello y con eso entrar con ustedes en el tema. La estadística nos muestra que del universo de 251,000 y tantas personas en prisión, son las estadísticas que hemos podido obtener de INEGI, investigación, 5% son mujeres, 105,500 se encuentran procesadas y 150,000 aproximadamente son cifras, están sentenciadas. Esto es muy importante para que vean del calibre de lo que estamos discutiendo. Yo no me quiero quedar con las ganas de decirles 2 o 3 datos para que vean el impacto material de la ley. Es muy importante para mí. En México hay una tasa de 173 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes. De la población privada de la libertad, 70% tiene entre 18 y 39 años. De ese tamaño es el dramatismo en México, en la edad más productiva, si me permite la expresión, sin ser discriminatoria, por supuesto. En la edad más productiva de un país, en México el 70% de la población es privada de la libertad en esa edad. 94.1% sabe leer y escribir y 72
no tienen, 72 tienen estudios de educación básica. Para mí es muy importante poner estos referentes de qué estamos platicando, porque si no, como que esta clase de iniciativas ante esta falta de atractivo como parte de las políticas públicas de los partidos, parece que no encuentran un asidero para que las podamos proyectar. En México, 9 de cada 10 mujeres de este universo del 5% que se encuentran en reclusión son madres. Los hijos e hijas de las personas en prisión son los afectados invisibles de este encarcelamiento masivo. Esto es fundamental. Hoy por hoy, en México, ni siquiera sabemos cuántos niños y niñas tienen a sus padres en prisión en México, ni quién se está haciendo cargo de ellos. A mí me parece que un estimado de este porcentaje que explica que el 70% de estos niños no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a su infancia, ni siquiera sabemos cuántos son en el orden estadístico mexicano. Pero en mi perspectiva muy respetuosa, les estamos aplicando penas trascendentales. Para mí es una pena trascendental a los hijos, y no solo a los hijos menores de 12 años o a los de 3 años, sino a los hijos todos. Es una pena trascendental el encarcelamiento con estas reglas que hoy reconoce nuestro sistema penal, nuestro sistema penitenciario. Déjenme concluir esta intervención solo con algunos puntos de vista acerca de lo que tiene que ser el debate que viene en el legislativo, que si yo no lo digo reviento, la verdad, porque de eso estoy trabajando ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de eso hago mi tarea mal, pero la hago, y déjenme poner algunos temas que creo que las van a llevar a alguna reflexión, por lo menos hoy martes, que a mí me van a dejar muy satisfecho, sobre todo a todos los penalistas y especialistas en electoral que tenemos acá. Yo con eso termino. El artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece aplicación de la prisión preventiva y establece excepciones a la prisión preventiva que no les voy a explicar. Nada más voy a decir que hay como excepción, o una de las excepciones a la prisión preventiva es cuando se trate de mujeres embarazadas o de madres durante la lactancia. Discutía con mis secretarios esta excepción a la prisión preventiva y parece que en un principio estábamos felices y después estábamos verdaderamente molestos. Es decir, en la perspectiva crítica, yo lo digo para el debate, observo que el segundo párrafo de este artículo, al limitar la posibilidad de establecer excepciones a la prisión preventiva únicamente en tratándose de mujeres embarazadas o madres en lactancia, reducido a esto, pone en evidencia una construcción legislativa que puede ser discriminadora. Lo dejo en el debate. Ausente de perspectiva de género. Yo creo que muchos lo ven como todo un ejercicio de perspectiva de género y yo tengo muchas dudas de que lo sea. Se ve a la mujer, para darle el beneficio, únicamente en su rol de madre y, lo que es más, en su rol de procreadora. Como si la salud de una mujer solo fuera relevante al momento de procrear. Se olvida la legislación de otras condiciones de las mujeres. Imagínense a las madres de hijos menores de 12 años, a las madres que tienen varios hijos, a las madres con hijos con discapacidad, a las madres con hijos en situación de calle, único sostén familiar, a las madres en abandono, desempleo, pobreza extrema, sin escolaridad. Esto es un debate esencial, porque estamos hablando de la prisión preventiva, y al hablar de la prisión preventiva estamos hablando de un componente esencial del derecho humano a la presunción de inocencia o a la no culpabilidad durante esto. Y luego establece la propia ley
y a mí me parece un aspecto muy importante de destacar, establece la ley: el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional, y toda la explicación. Y mi primera reflexión es: imagínense reservada la petición de prisión, de la no imposición de prisión preventiva oficiosa al Ministerio Público. ¿Se imaginan ustedes reservada nada más al Ministerio Público? Así está en nuestro orden jurídico. Y entonces, como está reservada al Ministerio Público, lo digo de manera respetuosa en esta trilogía de nuestro proceso adversarial, pues al estar reservada al Ministerio Público, pues la defensa no puede, esta defensa adecuada que hoy tenemos el problema, pues no puede poner al juez en estas condiciones de petición, en esta argumentación para poder conceder la prisión preventiva. ¿Y por qué me ocupo tanto de la prisión preventiva? Bueno, me preocupo muchísimo porque es componente básico del derecho humano al debido proceso y al principio o al derecho humano a la presunción de inculpabilidad, que está reconocido ya formalmente en nuestro orden constitucional con la reforma del 2008 y en el orden convencional de hace muchos años. Y paso a la presentación de la garantía, lo dejo como una reflexión para obtener, por supuesto, la libertad bajo caución. Y en la presentación de la garantía se exige que para resolver el monto de la garantía, el juez de control deberá tomar en cuenta el peligro de sustracción del imputado al juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima o ofendido, para los testigos o para la comunidad. Adicionalmente, deberá considerar las características del imputado, adicionalmente, su capacidad económica, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. Yo dejo como reflexión en esta mesa que la norma penal o que el código de ejecución establezca que adicionalmente deberá considerarse las características del imputado. Será suficiente para considerar que, en tratándose del ejercicio de la libertad bajo caución o del derecho a la caución, en tratándose de mujeres, conlleve necesariamente en todos los ejercicios que a diario hacen los jueces de control en nuestro sistema jurídico para considerar que hacen o que se otorga o se niega el beneficio con juzgamiento con perspectiva de género, que diga adicionalmente deberá considerarse las características del imputado. Revisen cómo estaba el Código Federal de Procedimientos Penales y verán que no estamos muy lejos. Por supuesto que, por eso decía, llegó antes la reforma del 8 del 11. Déjenme terminar en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que me deja algunas otras preocupaciones básicas para este debate cuando se habla de sustitución de la pena, y con esto agradezco muchísimo la paciencia y la deferencia. El juez de ejecución podrá sustituir la pena privativa de libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de libertad, previstas en esta ley cuando durante el periodo de ejecución se actualicen los siguientes supuestos. Y nos dice: cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que estos sean menores de 12 años o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de la libertad sea su cuidadora principal o única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. Esto es un sustitutivo de la pena, es decir, se sustituye la pena de prisión, la pena corpórea, por estos sustitutivos que puede ser otra pena o una medida de seguridad, claro, con la condición de que no sean privativas de la libertad. Y todos decimos qué importante tenemos hoy ya la sustitución de pena como una alternativa, tanto al derecho a la condena condicional, y entonces decimos, es una alternativa a la condena condicional que exige el 50% de cumplimiento de la pena, y entonces decimos, estamos avanzando muchísimo. Y les dejo a ustedes una reflexión muy respetuosa. Los sustitutivos de la pena no rehabilitan los derechos políticos, es decir, porque está sujeto a una sentencia de condena penal. No hay una rehabilitación de derechos políticos. Esto es así de claro.
si no están rehabilitados mis derechos políticos, el ejercicio de mis derechos ciudadanos, desde ese ejercicio de obtener una credencial de elector no solo para sufragar, sino para identificarme o para poderme reinsertar de manera real a la sociedad, y ustedes saben de qué estoy hablando, pues no está rehabilitado. Es decir, y creo que es un debate abierto y muy complejo porque todavía no avanzamos con orden de aprehensión, autorreforma de prisión, entonces, y con lo que dice el 23, último párrafo de la Convención Americana, todavía nos falta muchísimo en ese debate. ¿Qué dejo yo de tarea en la sustitución de la pena? Es muy importante tener esta sensibilidad del enlace, la intercomunicación entre los derechos, cuando se trata de legislar en perspectiva de derechos. A mí me parece que tenemos un debate pendiente muy importante en nuestro orden penal, que yo celebro muchísimo que se esté dando, y quería decirle que está muy apenado por haberme extendido, pero ahora no estoy apenado, lo que estoy es muy agradecido. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor magistrado. Y pues, como se ve y usted lo confirma, la presente iniciativa de concretarse va a constituir una excelente oportunidad para nosotros los juzgadores, que como bien lo ha usted dicho, vivimos el drama penal en carne propia, de tal forma que podamos incluir en nuestra argumentación jurídica elementos que garanticen la individualización de la pena, la ejecución de la forma que lo ha usted mencionado, y que estén estas aparejadas a las necesidades que tengan las mujeres, necesidades de las cuales ya nos hemos referido, así como otras que permitan precisamente prevenir, atenuar el impacto desproporcionado de lo que en la actualidad corresponde o significa la imposición de una pena de prisión alejada de lo que es la perspectiva de género. Muchas gracias, señor magistrado. Tengo ahora el gusto y el honor de presentar a nuestra siguiente participante, que es la doctora Corina Giacomelo. La doctora Giacomelo es licenciada en Estudios del Desarrollo por la Universidad East Anglia del Reino Unido, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México. Tiene experiencia como docente e investigadora en temas relacionados con género, sistema penitenciario, crimen organizado transnacional y criminalidad femenina. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y consultora de X Justicia por las Mujeres. Es autora de múltiples obras relacionadas con mujeres, acceso a la justicia, y participó en la elaboración de la iniciativa que hoy se presenta en su calidad de experta sobre el tema. Doctora Giacomelo, es un honor presentarle y tiene usted el uso de la voz hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, un agradecimiento a la magistrada Lilia Mónica, con quien hemos organizado juntas este evento, desde X Justicia para las Mujeres y la Asociación de Mexicanas Juzgadoras, perdón. Y bueno, ya hemos participado y hecho juntas muchos eventos. También, si tuviera que agradecer y reconocer el rol que han tenido las personas presentes en el presidio y muchas del público, en eso se me dieron los 15 minutos, así que solo expresar mi estima y mi afecto para personas con las que tengo el gusto de tener relaciones profesionales y personales. Y bueno, vamos al grano. Muchas gracias por los comentarios hechos a la iniciativa. La verdad que concuerdo con todos. Es una iniciativa muy puntual, muy pertinente, bien hecha, y eso se debe a un trabajo de muchísimos años y a un trabajo de equipo. Personalmente llevo 10 años trabajando el tema de mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas, y creo que dentro de 40 diré que llevo 50, y así me la seguiré pasando mientras tenga vida. Por una situación bastante dramática, porque desde hace 10 años para acá la situación no ha cambiado. Yo recuerdo en un foro en Flax en 2008, noviembre de 2008, para hacer una presentación, estaba al inicio de mis estudios de doctorado sobre mujeres en prisión y las primeras entrevistas y demás. Tenía pocos años, 2 o 3 años trabajando el tema, y terminé con algunas propuestas, ¿no? Entre ellas reducir las penas. Pues obviamente eso nunca pasó, y mucho menos desde el trabajo solitario de la academia.
En 2014, X Justicia para las Mujeres, una organización feminista que trabaja muy de cerca con el Poder Judicial y que hace un trabajo estupendo en muchísimos campos sobre mujeres y justicia, empezó a aventurarse en un tema en el que el feminismo no se había metido, excepto por algunos casos de académicas aisladas, ¿no? Principalmente en los países anglosajones, América Latina y algunas representantes de nuevas generaciones, entre las que en ese entonces contaba yo, ya no soy tan nueva generación. Entonces, bueno, X Justicia se adentra al tema y es en ese contexto que puede empezar a trabajar con X Justicia sobre este proyecto de mujeres encarceladas por delitos de drogas. Es un proyecto que tiene muchas piernas, tiene muchos aspectos de incidencia. Mujeres por la Justicia, donde cooperamos con Natacha, es uno de ellos, que justo trata de incorporar a las mujeres impactadas por las políticas de drogas en el proceso de diseño, elaboración, implementación, sensibilización sobre el tema. En fin, trabajamos, la verdad, en muchos espacios. Uno de ellos ha sido esta iniciativa de ley. Y esta iniciativa de ley parte de distintos elementos. El primero, la evidencia empírica. La primera o segunda causa de encarcelamiento de mujeres a nivel mundial y en México son los delitos relacionados con las drogas. Y eso lo que tal vez nos induce a pensar es que las mujeres cometen más esos delitos. Y eso puede ser. Cuando miramos a las historias de vida de mujeres involucradas en estos delitos, vemos que son los que se conocen como delitos de género. Son delitos que permiten tener ciertas ganancias en menor tiempo, por ejemplo, llevando drogas a un centro de reclusión, trasladándolas a través de fronteras y al mismo tiempo cumplir con roles de género tradicionales. Eso es muy común en aquellas que, por lo menos en las narraciones de las mujeres que son acusadas de participar en delitos de narcomenudeo o de introducción de drogas a centros de reclusión. Muchas de ellas mamás solteras, muchas de ellas que proceden de condiciones de marginación y pobreza muy elevados, muchas de ellas con historias de violencia de género e incluso violencia sexual atrás. Entonces, hay un patrón, hay una situación real que se da en México y que se repite en otras latitudes. Pero eso es un reflejo, sí, por un lado tal vez de cómo las mujeres se involucran y por qué, pero sobre todo de dónde se involucran, a lo que ya ha aludido la magistrada, los eslabones más bajos, porque las organizaciones criminales son, como todas las organizaciones, patriarcales, jerárquicas y marcadas por techos de cristal. Y por otro lado, por cómo se aplican las políticas de drogas, tanto en el marco internacional como en los distintos países. Y en México, al igual que en la mayoría de los países, las políticas de drogas derivadas de 3 convenciones de Naciones Unidas prevalece, digamos, en las políticas de drogas prevalece un corte punitivo, es decir, un uso del derecho penal como principal herramienta para enfrentar el problema de las drogas, tanto en su dimensión de consumo como en su dimensión de actividades relacionadas para que ese consumo se pueda dar. Entonces tenemos una menor atención a los temas de salud y una mayor atención a los temas de seguridad y de uso del derecho penal, lo cual ha conllevado, entre otras consecuencias, la aplicación de políticas de drogas severas que implican, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, penas desproporcionales, la falta de un menor acceso, digamos, a alternativas al encarcelamiento, entre otros factores. Y por otro lado, se desprotege la parte de acceso a la salud para personas usuarias, más bien se criminaliza directo e indirectamente el uso, las actividades relacionadas al uso, lo cual también conlleva el encarcelamiento de personas usuarias o su derivación a supuestas medidas alternativas como el programa de justicia terapéutica, que también es una intervención del derecho penal en el espacio de la salud pública. Dado ese contexto, y dada la violencia de género y la persistencia de regímenes de género patriarcales, vemos a las mujeres como principales afectadas de las actuales políticas de drogas a nivel internacional y en México. Y ahí está la preocupación de X Justicia para las Mujeres, y personal, como parte de X, y como académica. Por otro lado, vemos la situación de las mujeres privadas de la libertad en México y vemos un cruce bastante delicado sobre el que no me voy a extender, porque ya me comí bastante de mi tiempo, que es cómo las mujeres acusadas de delitos federales son enviadas actualmente al Centro Federal Femenil de Morelos. Insisto, no vamos a hablar del centro, no vamos a hablar de régimen, pero vemos como el cruce de políticas de drogas, la tipificación de estos delitos como federales y las políticas penitenciarias conllevan una serie de desventajas para las mujeres, en particular la reclusión en un centro alejado de su domicilio. Yo, digamos, tengo mucha relación con ese centro por muchas razones. Una de ellas es que voy de visita
y lo que mínimo me gasto en cada visita son 800 pesos. Vivo en la Ciudad de México y estoy sola, no tengo que llevarme a 3 o 4 niños, de los cuales además me encargo porque mi hija está ahí recluida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay una serie de desventajas y se profundizan más obviamente en el texto de la iniciativa. Y vemos otros asuntos, digamos, en el caso mexicano. Por un lado, el presidente Peña Nieto llega a UNGAS en 2016 y anuncia que vamos a pasar de un régimen de prisión, de prohibición, a uno de efectiva regulación. Y no se han visto cambios en las políticas de drogas en México. Muchas gracias, doctora Jacobello. Como bien también se justifica en la exposición de motivos donde usted colaboró, el impacto actual de el marco de las políticas de drogas se refleja en el uso excesivo, por ejemplo, de la prisión preventiva, de las penas proporcionales que desafortunadamente no toman en cuenta las condiciones de involucramiento, las formas, los modos de participación de las mujeres en estos delitos, convirtiendo lamentablemente, como usted bien nos dice, esto en una reacción penal no solamente desprovista de lo que es perspectiva de género, sino también desmedida y con efectos tan trascendentes, no solamente en su persona, sino en su entorno social. Muchas gracias, doctora Jacobello. Tengo ahora el honor de presentar a nuestra siguiente panelista, Natasha Louvre. Ella es una ciudadana francesa, acaba de salir de prisión, después de compurgar una pena de 10 años por un delito contra la salud en la modalidad de introducción al país de estupefacientes. Considera Natasha que mexicanas y extranjeras sufren la misma vulnerabilidad en el momento de la detención, de la averiguación previa, así como de la defensa jurídica. Aprovechó la experiencia de su condena para desempeñar múltiples actividades. Vive actualmente en México, donde imparte clases de francés y busca un medio para compartir su experiencia con el objetivo de evidenciar el poder que cada persona tiene sobre sí misma y minimizar la actitud del Estado de criminalizar la población. Natasha, es también un honor presentarle en este foro y tiene el uso de la voz hasta por 15 minutos. Gracias. Buenas tardes. Estoy muy honrada de estar acá. Gracias por la invitación. Yo tengo la experiencia de dentro. Quisiera evitar las lágrimas. Tengo efectivamente mucho que compartir. He oído muchas cosas. Es una iniciativa efectivamente que alegraría 1.200 mujeres estar acá, oír esto. Esa iniciativa de ley, a pensar de que corresponde a ciertos delitos, de todos modos, alegraría a todas las muchachas que están ahí. Por seguro. Yo he soñado estar acá, fíjense. Porque cada quien se vuelve un abogado dentro. Cada quien se acerca a las leyes para entender los procedimientos y las leyes y el funcionamiento del sistema jurídico mexicano. Para mí queda muy extraño. Hasta ni el francés lo conocía tanto, a pesar de que estudié un poco de derecho. Entonces, agradezco la sensibilización otra vez, mucho la sensibilidad que hay por parte de los magistrados y todo el Poder Judicial de modificar la ley. Es el deseo de todas las muchachas que están dentro, porque a lo largo de los años, hasta nosotras mismas nos damos cuenta. Nos preguntamos por qué fulano Perangana está aquí todavía en prisión, ¿no? Hay que saber que desde varios años en prisión no tenemos delincuentes en reconversión de socialidad, tenemos literalmente ciudadanas encerradas que viven como ustedes y yo afuera viven dentro. Se levantan, se bañan, trabajan, arreglan sus hogares, sus lugares de dentro, que tengan o no niñas o niños, son ciudadanas encerradas. Los criminólogos confesan que a los 5 años alguien que estuvo en prisión ya ha hecho mucho trabajo dentro de sí mismo, ¿no? Acerca de su delito o de lo que le ha pasado. Entonces, cuando una muchacha entra a los 18 años y a los 33 años todavía está en prisión,
por la razón la cual sea que entró en prisión, hay algo que no está normal. ¿Sí me explico? Es imperativo. Yo voy muy al fondo, muy rápidamente. Yo pienso mucho. He pasado 10 años pensando en prisión, pese a las múltiples actividades que tenemos que cubrir para lograr un beneficio, para lograr un buen dormitorio o la autorización de tener un aparato eléctrico. Me he aplicado rápidamente entrando en prisión, sabiendo que era un delito que no tenía beneficio. Pero lo hice por salud mental y lo hice también en la expectativa que tal vez un día habrá una reforma en la cual yo me podría ir, ¿no? Yo me convertí en un vividor muy positivo en esa prisión, daba muchas clases. Yo soy una mujer muy alegre, no como ahorita, porque estoy muy emocionada, pero yo soy de naturaleza muy alegre y llevo a la gente, ¿no? Yo daba clases de ejercicios, de francés, de yoga, yo hacía teatro, he hecho muchísimas cosas. Entonces, cuando llega la reforma en junio de 2016, relativo a la caída del candado sobre los delitos de introducción al país de droga, me alegré mucho. En junio de 2016. No se logró aplicar. Y todo el mundo estaba espantado, hasta la misma autoridad en la prisión. ¿Cómo puede ser que Natasha Lopez no pudo salir? Pese a la reforma, pese a la entrada en vigor de la ley y de su aplicación. Hay un abismo entre nosotros acá, donde es un honor estar. Yo le voy a contar a ciertas muchachas que estudian Derecho allá a través de la UACM, y que todas soñan estar acá, cambiar las leyes, modificar su condición de prisión, su condición de estancia. Efectivamente hay muchas fundaciones que entran en prisión y apoyan, ¿no? Últimamente hubo muchísimo apoyo para las mamás, para la gente de la tercera edad, tanto que se vuelve marginalizada la población normal. Entonces, pese a la perspectiva de género, no hay que olvidar, yo siento que en toda esa conferencia, que es muy, da mucha esperanza, es muy pensada, pero como yo tengo la experiencia de dentro, cuando hubo tanto apoyo a las mamás y sus hijos, hasta Santa Claus pasa en las estancias, bueno, un apoyo tremendo, se vuelve a poner a un lado la población normal y se empieza a sentir a un lado, ¿no? Entonces, así es importante cuidar a todo el mundo parejo, porque la situación allá adentro es muy exacerbada. Entonces, cualquier modificación, tanto de la autoridad en sus decisiones de aplicación de métodos de securitario o de educación o de cultura, cualquier parte de la población que no va a estar tomada en cuenta sufre inmediatamente, ¿no? Ahora, en términos de condena y de sentencias, es peor. Voy a leer mis notas que tomé, voy a tratar de seguir mis ideas. Por ejemplo, yo me casé en prisión. Me ha transformado mucho esa prisión. No que me hizo bien la cárcel, pero aproveché e hizo caer muchos códigos sociales, estructurales y psicológicos de la infancia, viviendo cosas diferentes, casándome con una mujer. Y entonces mi boda no fue difícil de lograr, pero hacía caer muchas sospechas sobre las violaciones de derechos humanos, ¿no? Como que en prisión sí se puede casar la gente del mismo sexo, sí se puede casar extranjeras con mexicanas, etcétera, etcétera. El día de hoy afuera se rompe totalmente. La política de la reinserción social dentro es muy igual, muy motivante, muchas cosas, y desde que estoy afuera se rompió todo. Todavía ni siquiera tengo papeles para trabajar. Estoy todavía en un dilema con migración, que en vez de hacer valer la unidad familiar, hace valer el antecedente penal. Entonces todo está ahorita atorado, va lentamente con los jueces administrativos para que quitan la alerta migratoria, para que yo pueda ser residente, pueda trabajar, pueda viajar. No he regresado a mi país todavía porque temo no poder regresar en México. Entonces la vulnerabilidad también va más allá de ser mamá o tener hijos en la calle. Yo conozco muchachas en prisión, no tenían hermanos o hermanas, tuvieron una educación completamente en blanco. Eso las vulnerabilizó también como mujer, ¿no? Antes de entrar en prisión, ¿no?
y causó delitos eso, no tener educación, no tener salud. Hay múltiples razones para ser vulnerable, no nada más ser mamá, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Natasha. Y con tu relato, sin lugar a dudas, son precisamente las mujeres quienes sufren de manera desproporcionada los impactos de encarcelamiento por las situaciones de vulnerabilidad, las cuales, como lo has expuesto, se recrudecen en los espacios penitenciarios. Y como vemos también en la historia que nos has narrado, no solamente trasciende en un estado donde se encuentre privado de su libertad, sino también al exterior cuando ésta se ha recuperado. De ahí la importancia de esta reforma, de esta iniciativa que precisamente pretende atender estas problemáticas incorporando en nuestra normativa nacional criterios de aplicación práctica que materialicen precisamente el principio de igualdad y no discriminación. Muchísimas gracias. Concedo el uso de la voz a la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Magistrada. Muchísimas gracias. Pues nos estamos aproximando al final de esta aventura. Y digo de esta aventura porque en realidad creo que el nombre del foro nos dice muchas cosas. Legislando con perspectiva de género en los procesos de detención, enjuiciamiento, sentencia y reclusión de mujeres. Y ya decían aquí en la mesa, bueno, no es que los hombres que están privados de la libertad no importen o que de un plumazo los eliminemos del mapa. Claro que también son importantes, pero especialmente hoy tenemos que ocuparnos de las mujeres por todos los aspectos que aquí han quedado plasmados en la mesa y que son tan significativos que nos hacen voltear de una manera diferente. Yo me felicito de estar en esta mesa con personas, como ya lo decía en un principio, con las que he compartido proyectos profesionales y proyectos personales, con mis amigas y amigos, y creo que si algo podemos destacar en todo lo que hemos venido hablando es la sensibilidad. Y decía Natasha, hay que cambiar las leyes, y yo diría, hay que cambiar los juzgadores. Las personas que juzgamos tenemos que cambiar. Qué bueno que cambien las leyes, sin lugar a dudas, pero eso no lo podemos cambiar de un plumazo. Eso es todo un proceso desde la creación de una iniciativa hasta todo lo que tendrá que venir después. Pero nosotros, las personas que juzgamos, tenemos en nuestra mano el poder del cambio. Creo que es importante señalar que la vida profesional me ha llevado a la materia penal y conozco la prisión. Y la conozco no solamente por mis actividades profesionales dentro de la impartición de justicia. Dentro de la prisión tuve la fortuna de conocer a Natasha, a su esposa y a muchas de las chicas, de las mujeres con las que ella inició un gran proyecto. Y yo solamente quiero destacar un punto para no abusar de la palabra, pero si ustedes vieran lo impactante que es llegar a Santa Marta, entrar a ella y encontrar esos muros grises de los que hablaba, esas rejas de púas, ese voltear hacia el cielo y si bien ver un cielo azul, verlo a través de esas paredes de cemento, de esos alambres de púas, da una sensación muy diferente. Y sin embargo me encontré mujeres poderosas, mujeres fuertes que han cambiado el destino de su vida, no importando que hoy solo una de ellas esté aquí en esta mesa y tenga el poder de dirigirse a un auditorio tan selecto como esto. Encontré a muchas mujeres que dentro de la prisión han cambiado el mundo. Y solamente destacarles que en esos muros de Santa Marta que se han pintado, que muchos de ellos han dejado de ser grises, está dibujada la justicia. ¿Y saben cómo nos ven? ¿Saben cómo ven a la justicia? Pues en principio ellas se pintan como mujeres fantasmas que van deambulando solicitando justicia. Y a nosotros los juzgadores nos ven con la indolencia, con la taza del café sobre el expediente,
con hojas y hojas y millares de hojas que están volando. Donde, ¿qué nos están diciendo? Por favor, toma mi asunto y resuélvelo. Y hoy yo quiero hacer un llamado a todas las personas que juzgamos para que volteemos a ver a todas esas otras mujeres, hombres que se encuentran privados de la libertad desde la sensibilidad y la obligación que tenemos de la impartición real de justicia. No desde la emisión de una sentencia, sino desde lo que implica ver con ojos diferentes a esas personas que por alguna razón se encuentran ahí, sin importar si son inocentes o si no lo son, porque aun cuando no lo sean, tienen derecho a un juicio justo. Así que lo único que yo les pediría es, veamos nuestros expedientes con ojos diferentes, traspasemos los expedientes y veamos lo que hay atrás. Mujeres y hombres que están esperando nuestra respuesta, la mejor respuesta para la solución de sus asuntos. Y ahora con el nuevo sistema de justicia, bueno, pues escudriñemos en ese disco que tenemos que ver para encontrar esos contextos de los que yo hablaba en un principio. No se vale juzgar sobre los hechos, hay que analizar aquello que el hecho mismo a lo mejor no nos da o no nos permite conocer, sino ver más allá de lo que impacta y lo que implica que una persona se encuentre privada de la libertad. En verdad, yo me siento muy contenta de estar aquí, de estar evidenciando estos temas, y creo que hay mucho todavía por hacer porque tenemos grandes temas. Y aquí concluyo.